Poderoso eres, Padre. Gloria a Dios por esos cánticos. Mi alma adora la gloria al Rey. Gloria a Dios porque el Señor siempre se glorifica. Amén. Poderoso es tu nombre, Jesús. Qué lindo es el Señor. Mi alma adora la gloria al Rey, que nos permite predicar su palabra un día más. Y tenemos que acordarnos que esto es un privilegio. Predicar su palabra es un privilegio. Estar en la casa del Señor es un privilegio. Amén. Así, en esta misma comunión vamos a buscar la palabra. Santo. Buscar la palabra en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13. Amén, para la gloria del Señor. Esta poderosa palabra que el Señor pues ha puesto. Yo decía, wow, Señor, de verdad es que tú eres poderoso. Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, para la gloria del Rey. Amén. Cuando tengan, digan amén. Amén. Aleluya. Y dice la palabra escrita en nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los morreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Padre, en nombre de Jesús, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor, en este mensaje que tú me has dado para tu gloria, Señor. No te pido que me quites, sino que me uses, Señor. Que pases un carbón encendido, Señor, en mis labios, para que esta palabra vaya con unción y con poder, Señor. Espíritu Santo de Dios, que penetre hasta lo más profundo de los corazones, a toda oyente, a toda persona, Padre Santo, aquí presente. De la misma manera, Padre Santo, que me la diste, me la pusiste en mi corazón, Señor, y la atesoramos en Él. Que sean ellos atesorándola en el corazón, Padre. Y que seas tú, Señor, redarguyendo de todo pecado. Y que sea el ministerio de reconciliación, Padre, para con cada uno de nosotros, Señor. Primeramente contigo y luego con cada uno de los hermanos, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos hecho. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Y el tema que el Señor me dio para este mensaje, amén, es cuando la señal te habla. Mira qué poderoso es, que muchas veces podemos escuchar la voz de Dios, sentir al Espíritu a llevarnos a hacer algo. Mi alma adora la gloria al Rey, aleluya. Y lo único que Josué, en este caso, cuando están guerreando, cuando están peleando, cuando están, que el Señor dice la palabra que ya el Señor se los entregó. Ahora Josué hace un mandato al sol y a la luna, y era que se detuviera. Pero yo estaba meditando en esta palabra, y yo decía, pero si ya el Señor le dio la victoria, como leímos ahí en ese versículo 12, amén, que dice que habló Jehová el día en que Jehová le entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. O sea, ya el Señor se lo había entregado. Pero Josué pide una señal, y es que la luna y el sol se detengan.
Y yo, como sea así, preguntó, pues Señor, ¿por qué tiene que detener el sol y la luna si ya tú se lo entregaste? Y me pongo a meditar, y era porque cuando llega la noche tú no puedes ver quizás un regalo que alguien te entregue. En la oscuridad no es satisfactorio poder como contemplar el regalo que se te haya hecho. Ayer, cuando venía en el vuelo de Florida para acá, me tocó este asiento, primera clase, ahí, el primer asiento, perdón, no primera clase, pero primer asiento. Y al lado mío había una señora. Y esta señora tenía un perro, pero yo no vi el perro, yo vi como si fuera un coat tirado en el piso. Yo, bueno, tiene tirado en el piso, porque estamos primero, hay una pared de frente, eso. Por el momento yo veo que este coat se mueve, y cuando miro era un perrito. De esos perros peluditos que son dog service. Y yo le dije a la señora, perdone, no me fijé que era un perrito. Estaba bien hermoso. Parecía el perrito de nuestra amiga y hermana de Piedras Preciosas. ¿Cómo se llama ella? Briana. Ese mismo estilo de perrito, pero brown oscuro. Estaba bien hermoso el perro. Pero mientras estaba tirado en el piso, yo no pude contemplar lo que era. Yo pensé que era un coat, pero cuando veo que se empieza a mover, ahí es cuando veo. Entonces, ahora mismo, meditando en esta palabra, y yo, ¿para qué él quería que el sol se detuviera? Y es que cuando el Señor te va a entregar algo, muchas veces pedimos la señal no simplemente para confirmar que Dios te lo dio, sino también para poder contemplar lo que Dios te da. Cuando estamos en la oscuridad no podemos contemplar lo que Dios nos da. Mi alma adora la gloria al Rey. Cuando estamos en ese debate de que si es Dios o no, pues podemos pedir señal para confirmar en nuestro corazón que fue Dios, pero muchas veces en esta ocasión es para contemplar la victoria que Dios le estaba dando. Y vamos a ir para ver diferentes tipos de señales. En este caso, Josué lo único que pidió fue que se detuviera. Y dice que está escrito en el libro de Jacer. El libro de Jacer es un libro que puede ser un misterio para muchos. Para otros puede ser una fantasía. Supuestamente hay un libro de Jacer, pero se cree que ese libro de Jacer no es este libro que se está hablando en la Biblia. Pero eso es otro tema. Pero si lo podemos ver es que quedó escrito en un libro. Y ahora esta señal, no simplemente en el libro de Jacer, sino también en la palabra, está escrito como que fue un suceso en la cual Dios le complació a José para que pudiera contemplar la victoria que ya Dios le había entregado. Mira qué terrible es que de la misma manera pasa cuando piden también una señal el rey. Y podemos ir a Isaías capítulo 38 versículo 8 para que podamos ver lo que estamos hablando. Y era que el profeta Isaías va del rey Ezequías para decirle: recoge tu casa, despídete de todo el mundo, porque esta noche mueres. Mira qué poderosa esa palabra. Una palabra que quizás muchas veces decimos: pero Señor, ¿qué está sucediendo?
Yo no creo que a muchos le ha tocado esa palabra de que recoge tu casa porque esta noche partes con el Señor. Pero debe ser una palabra dura, debe ser una palabra difícil. Y dice la palabra que que en aquellos días Ezequías, el rey Ezequías enferma de muerte, y vino la palabra de Isaías, hijo de Amós, y dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ya ahora, esta palabra, que es una palabra de muerte, ahora Ezequías empieza a clamar al Señor, pero hace algo bien importante, y es que le dice al Señor: acuérdate ahora. Como si el Señor a nosotros, el Señor de nosotros, se le olvidan las cosas. Pero hay algo que quizás le reclamó, no reclamarle, pero como él mismo dice en la palabra, acuérdate, Señor, como yo he andado en ti en integridad. Pues dice la palabra que Isaías saliendo, voy a parafrasear un poco, que Isaías saliendo, el Señor dice: regrésate y dile ahora que le voy a alargar la vida. Ve y dile ahora que ahora me he acordado de cuán íntegro es. Ve y dile ahora. Muchas veces quizá el Señor ha llegado a algo en tu vida, pero cuando tú le reclamas, o no le reclamas, perdón, pues le haces acordar al Señor sus promesas. No es reclamarle algo cuando te debe algo. O sí acordarle de su amor, de su misericordia, de su verdad. Y ahí cuando llega eso a nuestra vida, pues podemos hacer quizás un clamor por medio de su misericordia, por medio de su amor, y recordarle sus promesas. Ahora el Señor le dice al profeta, el mismo profeta que le dio la palabra de muerte, ahora el profeta tiene que ir a darle una palabra de vida. Muchas veces cuestionamos a los siervos de Dios porque primeramente dio una palabra y ahora dio otra. Y no es que el profeta quizás esté loco, no es que quizás el predicador enseñó una cosa a un momento dado y otra cosa a otra, porque ya la palabra está escrita. La mayor profecía es la palabra escrita. Pero ahora viene el profeta Isaías, regresa y le dice: el Señor te dice que te va a dar años de vida, que te va a dar 15 años, que le ha añadido a tus días 15 años. Y no simplemente eso, dice ahora: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Mira qué terrible que ahora no simplemente la promesa va para ti, sino para tu casa, para tu pueblo. Oh, mi alma adora la gloria al Rey, aleluya. Que muchas veces cuando vemos no vemos nada. Ahora el Señor está diciendo: te voy a dar 15 años. Y esos 15 años te voy a cuidar a ti, tu casa, tu familia. Oh, mi alma adora la gloria al Rey. Yo miro para la derecha y veo a mis hijos que están mal. Veo a mi izquierda y veo a mi familia, a mi padre, a mi madre que están mal. Ahora miro para adelante y veo más oscuridad. Veo para atrás y veo peor cosa. Mi alma adora la gloria al Rey.
solamente me toca mirar para arriba. Y el profeta le dice, el Señor le añade 15 días, 15 años más a tus días. Yo me imagino al rey, para, profeta, para. Primero me dice una cosa y ahora me dice otra. Al rey se le olvidó que hizo un clamor y que Dios escucha todo clamor. Mi alma adora la gloria al rey. Pero ahora le tocó mirar para arriba. Y el profeta le dice, pide lo que quieras para que sea confirmado. Te lo estoy parafraseando. Y dice el versículo 7: y esto te será por señal de parte de Jehová, y que Jehová hará esto que ha dicho. Ese es el 7. Esa es la señal. Mira qué terrible. El mismo profeta le dice, mira, esto te va a hacer por señal para que tú creas que es Jehová. He aquí yo haré volver la sombra por grados que ha descendido con el sol, y el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. La escritura de Ezequías, el rey de Judá, en cuanto enfermó y sanó de su enfermedad. Mira qué terrible esto. Él sabía que si seguía descendiendo el sol, pues la sombra iba a aumentar. Pero que él decía, pero espérate, si la sombra, mi alma adora la gloria al rey, pero que si la sombra empieza a disminuir como retroceso, eso es imposible que suceda. Pues sabes que el Señor te va a dar una señal que es imposible para todos, pero simplemente es para que tú creas. Es para que tú creas que es el Señor. Es para que tú creas que lo que el Señor dice verá. Es para que tú veas que lo que el Señor, oh, mi alma adora la gloria al Rey. Es para que tú veas. Perdón. Es para que tú veas que el Señor cumple su palabra. Para parafrasearlo un poco, en la historia de Gedeón dice la palabra que el Señor le dice, oye, varón valiente, y estaba escondido. Terrible, estaba escondido. Para la gloria de Dios, estuvimos allá en Puerto Rico predicando esta palabra con el pastor Juan Padilla. Dios le bendiga al pastor Juan, bajo el tema Valle de Decisiones. Poderosa palabra para la gloria de Dios, amén. Entonces Gedeón estaba arando, zarandeando el trigo, pero lo estaba haciendo en un lugar equivocado. Estaba haciéndolo en un lugar donde se hacía el vino y el aceite del olivo. Él necesitaba zarandear en un sitio donde hubiera viento para que la paja se vaya y el trigo quedara. Pero el Señor empieza a hablarle y le dice, oye, necesito que te voy a usar para que liberar al pueblo. No, pero Señor, si yo soy el más pequeño de mi padre, la casa de mi padre. Estoy parafraseando, amén, pueden buscarlo. Amén, en Jueces. Pero lo más terrible es que el Señor le empieza a decir, hey, te voy a usar.
usarte. Y le dice, ve y baja, y si tienes miedo, ve y baja con furia. Mira qué terrible. Ahora el Señor le está diciendo, ve, pero si tienes miedo, le dijo, baja con furia. Fura era su siervo, y él bajó con furia, pero pudo escuchar todo lo que decían el enemigo. Y el Señor le dio esa señal para que pudieran entender que ya el Señor tenía el camino preparado. Mira qué terrible es que el Señor ya empieza por adelantado a dar señales. Lo hizo con el pueblo de Israel en medio de Egipto. Empezó a darle señal por señal por señal para que vieran cómo Dios es el único Dios, derrotando a los dioses egipcios. Tan poderoso así que al final divide el mar y todos aquellos egipcios que le seguían ya no lo seguían más. Mira qué poderoso. Que el Señor cuando habla te da una señal, y esa señal es para ti, para que confíes en Él. En la antigüedad siempre pedían señales. A Sansón, en el capítulo 16, versículo 19, dice la palabra que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó un hombre quien le rapó las 7 quedajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. El cabello de Sansón era la señal. Era la señal que el Señor le había dicho a su madre desde antes que él naciera, que era la señal del nazareato. Que no iba a beber vino, no iba a raspar su cabeza, ni hiciera par de cosas. Amén. Pero más terrible es que esta señal era la única que le quedaba a Sansón. Digo la única porque pues Sansón se había pegado muerto a un cuerpo muerto que era el león. Había quebrantado la ley una y otra vez. Y esta señal era como el privilegio, como la gracia. Y cuando revela este secreto, esta señal, y le es quitada, ahora él se debilita. Él pierde su fuerza. Se apartó Dios de él. Es una señal, mi alma da la gloria al Rey, aleluya. Perdone. Era una señal en la cual, cuando le fue quitado el cabello y se ve sin fuerza, entendió que ahora era esclavo. Fue de la misma manera que cuando el Señor le dijo, no comerán del árbol que está en el medio del huerto, Adán y Eva. Le era por señal que era el que estaba en el medio del huerto.
porque ese día ciertamente iba a morir. Mira qué terrible, que el Señor siempre ha puesto algo por señal. Mira qué terrible, gracias. Mira qué terrible es que el Señor mismo lo pone y es para tu guía, es para tu confirmación, es para tu paz. Tanto pasó así que Pedro le dijo al Señor, el Señor diciéndole que le iba a ser quitado de medio de ellos. Pedro ya brinca y le dice: no, Señor, yo nunca me voy a apartar de ti. Moriré si tengo que morir, para aquí para allá. Y Jesús le dice en el Mateo 26, que al versículo 34 le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora el Señor deja una señal, y es que cuando el gallo cante, dice la palabra más adelante, en el versículo 69, en ese mismo capítulo, que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no lo conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Mira qué terrible es que ahora Pedro estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho, que lo iba a negar, que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantase. Pero él no cae en cuenta que lo está negando, pero sí se acuerda de la señal. Él no se da cuenta que estaba en el proceso que el Señor le dijo de negarle, pero sí se acuerda cuando escucha la señal. Tan es así que todavía no se acordaba de algo que estaba en él, y era la descripción que dio el tercero, que le dijo: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Ya Pedro tenía una señal que era discípulo de Cristo. Y él, para tratar de tapar esa señal que estaba en Pedro, que era el hablar igual que Cristo, empieza a maldecir para tratar de engañar a los que estaban allí. En el primer vuelo de ayer, y les voy a pedir a todos que se acuerden de este nombre, Andrea, una joven, me tocó en el primer vuelo de Puerto Rico a Florida. Y empiezo a hablar con ella como si nada.
Hablamos de muchas cosas. Ella era militar, una jovencita de 19 años, se fue a los 17 para el ejército. Pero ese avión estaba haciendo bastantes turbulencias. Y ella estaba bien nerviosa. Y le hice, me acuerdo, con una historia, y la voy a compartir con ustedes, como quizás muchos de ustedes la saben. Y es la historia de la niña que está en el avión, y la niña está lo más tranquila con su videojuego jugando, y aquel avión haciendo muchas turbulencias, y el señor que está al lado la ve sola y solamente la ve lo más tranquila jugando videojuegos. Y de momento le dice: niña, ¿no tienes miedo? Y la niña dijo: no tengo miedo. Dijo: pero ¿cómo así tú no tienes miedo? Él le dijo: no tengo miedo. ¿Por qué no tienes miedo? Le pregunta a la niña. Dijo: porque el piloto es mi padre. Y lo que le estaba diciendo era que mientras el piloto de su vida, a la joven, fuera su Padre Celestial, todo iba a estar bien. Pero veo enseguida que esa muchacha baja la cabeza y me dice: gracias por esa historia. Ahí yo entiendo inmediatamente que es una de las hijas perdidas del Señor. Y ahí es donde aprovecho para traerle el evangelio. Ya que habíamos hablado de todo, ya que habíamos dicho que ella era de Bayamón y que había estado en el ejército de 17 años, ya llevaba 2 años, estaba esperando terminar y bla bla bla, todo esto. Amén. Pero cuando tuvo la oportunidad de predicar el evangelio, ahí es donde entra. Lo más terrible es que cuando viene esta joven y empiezo a hablarle, me dice: lo que pasa es que yo siempre he sido la oveja negra de la familia. Y ya yo había visto una foto que tenía como screen. Y yo dije en mi mente inmediatamente cuando la veo en la foto, yo dije: esta muchacha parece que está en el mundo de la homosexualidad. Pero yo sigo hablándole como si nada. Y empiezo a dar ejemplos del Señor, amén. Y cuando ella me dice que yo soy la oveja negra de la familia, porque yo me crié en el evangelio. Pero siempre me condenaron en mi condición. Y yo empiezo a hablarle de su condición como si fuera el del alcohol, como si fuera el de mentir, como si fuera el de fornicar. Y me dice: no, pero lo que pasa es que mi pareja no es varón. Y cuando me dice así, le dije: lo entiendo, pero quiero que sepas que lo supe por el screen de la pantalla que tienes. Y lo estoy dando para testimonio, amén, por si algún día escucha esto, entienda que seguimos orando por ella. No lo digo para avergonzar a nadie. Amén. Y de momento esta muchacha me dice: pero es que mi falla es esta, mi falta es esta. Yo digo: está bien, como el que tiene mentiroso también necesita la misma gracia que necesita para perdonar a un homosexual, la misma gracia que se necesita para perdonar a un fornicario, el que se necesita para perdonar a un ladrón. Y esta joven se me queda mirando y le dije: perdón si alguien de la iglesia te hizo daño. Quizás no supo cómo presentarte el evangelio de verdad. Y es porque muchas veces a la iglesia se le olvida que nosotros somos embajadores de Cristo. Pero se le olvida que el Cristo de la gloria sigue vivo. Y podemos decirle: Él te va a escuchar. Pídele una señal. Seguimos orando por esa muchacha, amén.
Porque la misma gracia que se necesitó perdonarme a mí, es la misma gracia que se derrama sobre ella para perdonarla. Y yo nunca he estado en ese pecado, pero quizá ella nunca estuvo en el mío. Pero es la misma sangre y es la misma gracia. Ahí Pedro, cuando le canta el gallo, se acordó de esa señal. Dice la palabra que lloró amargamente. También podemos ver como en Mateo capítulo 24 versículo 3 dice la palabra: y estando él sentado en el monte Olivo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira qué terrible. El Señor primero que le dijo a sus discípulos: mirad que no os engañen. Es lo primero que le dice. Podemos seguir viendo las otras señales. Amén. Como en los tiempos de Noé, habrán guerra, rumores de guerra, habrá peste. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares. Pero dice que este es principio de dolores. Mateo 24 podemos ver lo que son las señales antes del fin. Y tenemos que entender que estamos en esas señales, que estamos en los principios de dolores, que estamos ya a punto de ser arrebatados, para que todo el daño en la tierra, todo el juicio empiece a derramarse. Pero lo más poderoso es que el Cristo de la gloria nos deja las señales de las cosas que han sucedido. Pero hermano Genio, ¿qué estás hablando? Él lo primero que dice es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si hay algo que yo puedo entender de la palabra, es que cuando él dijo: yo soy, todos cayeron de rodillas. Si alguien viene a decir yo soy, yo tengo que ver que todos caen de rodillas. Pero no simplemente que todos caen de rodillas, sino que mi cuerpo se caiga delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede? Que eso va a ser aquí en la tierra. El yo soy nos va a levantar a la iglesia, y allá arriba en los cielos vamos a estar, mi alma, en la gran boda. Y el yo soy nos va a estar recibiendo, mientras que el engañador va a estar aquí en la tierra diciendo: yo soy el Cristo. Yo simplemente espero que esa gran señal, ese gran sonido de trompeta suene, porque yo me voy con Él. Hay mucha gente que creía en el rapto antes del juicio, y hoy se han echado para atrás. Hoy ya dicen: no, yo creo que la iglesia va a pasar por el juicio. No, la iglesia no va a pasar por el juicio. La iglesia pasará por ser galardonados. Hay muchos que creían que el Señor no se olvidaría de ellos, y hoy día están dudando de esa palabra.
Pero quiero decir, Maranata, las señales nos siguen hablando. Mi alma adora la gloria al Rey. Maranata, Cristo viene. Maranata, el Señor viene por su novia. Maranata, Maranata, Cristo viene. Las señales son para nosotros, no para Dios. Las señales es para que nosotros seamos guiados y no Dios. Las señales son para que nosotros le busquemos nuevamente a Él, para que miremos para arriba. Las señales son la confirmación de que nos ama. Las señales son confirmación de que Él es Dios. Las señales es la que nos dejan saber a nosotros cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Las señales. Las señales. Si seguimos las señales, Santo, si seguimos las señales, muchos no creerán en las señales. Muchos de los que creen pidieron señales. Y el Señor les dijo: no se le dará ninguna sino más que la señal de Jonás. Hablando de los fariseos, cuando dijeron: dame la señal. Él le dijo: no se le da señales más que la de Jonás, que de la misma manera estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así va a estar el Hijo del Hombre en el medio de la tierra. Ya esa señal pasó y ellos no han querido creer. Ahora la señal que falta para el mundo es que la iglesia sea arrebatada.